pantalla, por favor, Un momento. para irlo cuadrando. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Iván. ¿Se ve la pantalla en la presentación? Sí, sí se ve. Ah, qué bueno. Esperar a foro. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cuánta gente nos ve por YouTube. Al final yo creo que vamos a compartir el link para que se puedan unir a la sesión y hacer una reunión al final. A ver si alguien quiere entrar, los oyentes. Voy a comenzar a grabar la sesión de Drive para que quede grabada también. Iván, vamos a iniciar a las 4. Entonces, si quieres ahorita soltar el micrófono y ahorita que regresemos a las 4 iniciamos.
Hola Raúl, estamos esperando a que dé la hora. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Les parece si comenzamos? Son las 4 de la tarde. Para hacer la presentación de Iván. No sé si esperamos a que llegue unos 3 minutos más. Ok, 4 y 5 entonces. 4 y 5, Iván. Sí, Iván, bueno, más bien tú, ¿cómo tienes medida tu exposición?
a todos. Es un gusto para mí dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de la red social YouTube, de forma sincrónica y asincrónica. Bienvenidos a la segunda charla del seminario del capítulo estudiantil de SAIAM de la UNAM. En esta ocasión tenemos la dicha de presentar al maestro en ciencias Iván Méndez Cruz. El maestro en ciencias nos va a hablar acerca de su charla titulada Parametrización de regiones planas irregulares. Él es estudiante del doctorado en matemáticas en el doctorado de la UNAM. Es egresado de la licenciatura en matemáticas por la Universidad Veracruzana y de la maestría en ciencias por la UNAM. Actualmente trabaja con el doctor Pablo Barrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el grupo de trabajo Una Malla. Sus áreas de interés es la generación de mallas y los problemas inversos. Le gusta usar el sistema operativo Linux y el lenguaje de programación Julia. Su proyecto de investigación es sobre generación de mallas. Iván, muchas gracias por aceptar la invitación. El escenario es tuyo. Si gustas las preguntas conforme vayan llegando por parte del chat, te las vamos haciendo. Y si alguno de nosotros tiene preguntas, pues también te las haremos. Muy bien. Adelante, el tiempo es tuyo. Gracias por la invitación. Y precisamente el día de hoy les voy a presentar mis avances que hemos realizado en el proyecto de investigación, que es precisamente la parametrización de regiones planas. Este proyecto ya se ha abordado anteriormente en el grupo Una Malla, y esta vez nosotros vamos a presentar nuevas metodologías para abordar el problema. Entonces, comencemos con un breve guión de lo que va a contener la charla. Vamos a comenzar primero con el planteamiento del problema. Presentamos el problema de parametrizar las regiones planas, lo que se ha hecho en el grupo de trabajo Una Malla, las limitaciones que tienen estas metodologías y cómo reformular el problema. De aquí sale la metodología que estamos abordando ahora en este proyecto de investigación. Es una metodología de 4 pasos y la idea es muy básica. Si el problema sobre la región plana es muy difícil de abordar, conviene separar la región y abordar el problema en sus problemas pequeños que sean más fáciles de abordar, como una metodología muy parecida al algoritmo divide y vencerás. Vamos a explicar con detalle estos pasos de la metodología, vamos a dar algunos ejemplos y al final vamos a ver las metas que hemos alcanzado y el trabajo que queda pendiente. Pues bien, sin más tardar, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Nosotros queremos construir parametrizaciones de regiones planas. Conviene aquí hacer la observación el tipo de regiones de estudio que nosotros vamos a abordar. Nosotros estamos interesados en abordar regiones poligonales que pueden ser simplemente conexas, como vemos aquí el estado de Jalisco, una región irregular complicada. O también estamos interesados en abordar regiones poligonales que pueden tener agujeros. Como vemos aquí en la figura, la laguna de Tamiahua en Veracruz, esta es una región que tiene 7 agujeros. 2, 3, aquí mostramos los agujeros delimitados por la curva roja. Estos agujeros son regiones simplemente conexas, que están contenidos a su vez en la frontera de la región de la laguna de Tamiahua, la frontera exterior, en la que engloba aquí estos 7 agujeros. Y precisamente ese tipo de regiones que vemos, lagos, lagunas, bahías, son de interés en la dinámica de fluidos, en problemas también de procesamiento de imágenes. Y también, como vemos, este tipo de regiones se presentan muy a menudo en el diseño asistido por computadora, sobre todo para aplicaciones en ingeniería, dinámica de fluidos.
Una motivación que tenemos, por ejemplo, si ven acá, esta es una parte de lago Mississippi, de Estados Unidos, y lo que se tiene aquí es que se generó una malla, una parametrización de la región, donde en este caso se está aquí parametrizando el exterior, el río, queremos bordear esta parte, y esta parametrización de la región se usa para modelar una simulación de dinámica de fluidos, ya sea en las costas que tiene aquí la región, en lo que tiene en la frontera del lago, y es que aquí precisamente ese tipo de problemas de simulación para procesos costales requieren una parametrización adecuada de la región. Y es por eso que se necesitan acá ese tipo de parametrizaciones de regiones que son complicadas, y nosotros queremos proponer aquí una metodología para construir ese tipo de parametrización. Ciertamente hay otros autores, otros trabajos que lo han hecho. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones este tipo de trabajo se hace de manera manual, las parametrizaciones, y es un poco complicado hacerlo de manera automática. Y la idea precisamente es proponer una metodología que sea automática en la mayor parte del proceso para generar esas parametrizaciones. Dicho lo anterior, viene a saber pues cómo vamos a construir este tipo de parametrización. Lo que hemos hecho en el grupo de trabajo Una Malla es lo siguiente. Vamos a hacer una parametrización que vaya del cuadrado unitario a la región de estudio. Esto es el problema que nosotros hemos abordado, es para regiones simplemente conexas. En este caso, la región va a haber una parametrización del cuadrado a la región simplemente conexa, en este caso la figura del Batman que ven aquí. ¿Y qué le pedimos a la parametrización? A esta parametrización lo que va a hacer es, va a transformar los 4 lados del cuadrado en 4 curvas en la frontera de la región. En este caso, 2 curvas aquí azules y otras 2 curvas amarillas que se ven acá, que corresponden a los lados del cuadrado. El lado de abajo, el lado de la derecha, el lado de arriba y el lado de la izquierda. Esta parametrización que nosotros construimos transforma una rejilla del cuadrado unitario en una malla de cuadriláteros. Y aquí viene la idea para construir esta parametrización. Si nosotros podemos construir una malla de cuadriláteros con características deseadas, podemos construir una parametrización bilineal de la región de estudio. ¿Qué características debe presentar esta malla de cuadriláteros sobre la región de estudio? Bueno, debe de ser estructurada esta malla de cuadriláteros, en el sentido de que podamos encontrar una bisección entre los puntos de la rejilla del cuadrado unitario con los puntos de la malla de cuadriláteros. Y además le vamos a pedir que sea convexa. Esto quiere decir que cada uno de los cuadriláteros que tiene la malla tiene que ser convexo, porque esto nos garantiza que la parametrización sea 1 a 1. Estructurada precisamente nos permite construir la parametrización bilineal de la región con un mapeo bilineal que lo que hace es el rectángulo de la rejilla lo transforma en un cuadrilátero de la malla. Y esta parametrización se extiende sobre toda la región, sobre todo el cuadrado, que transforma entonces la rejilla en la malla de cuadriláteros. Es una parametrización bilineal, y esta parametrización, al fin y al cabo, pues, si queremos construirla, tenemos que generar una malla de cuadriláteros con estas características. Y bueno, esta construcción no solo se limita también a regiones simplemente conexas. También en el grupo de trabajo Una Malla hemos construido parametrizaciones sobre regiones con agujeros. Por ejemplo,
región del lago Toba, que ven aquí, se genera aquí una parametrización que transforma el cuadrado agujereado con dos agujeros a la región de estudio, en este caso una región con dos agujeros, H1 y H2. Lo que hacemos básicamente es cortar aquí la región de estudio, hacer un corte en la región de estudio, y ese corte se refleja también en el cuadrado unitario. Lo que hacemos entonces es la unión de dos rejillas en el dominio lógico, que es el cuadrado agujereado, se va a transformar en la unión de dos mallas estructuradas de cuadriláteros en la región de estudio. De esta manera se puede abordar el problema para regiones múltiplemente conexas. Ciertamente, una unión de rejillas sobre el cuadrado se va a transformar en mallas estructuradas de cuadriláteros. Y ciertamente, en el grupo de trabajo una malla, podemos generar mallas sobre regiones irregulares complicadas, como vemos también aquí la laguna de Titicaca en Perú. Y entonces aquí tenemos una parametrización del cuadrado unitario a esta laguna. Las fronteras que tenemos acá, las fronteras que corresponden a los lados de arriba y abajo del cuadrado unitario, están de color morado, mientras que las que corresponden a los lados de la derecha e izquierda del cuadrado están de color azul. Se genera entonces esta biyección entre los puntos de la rejilla del cuadrado unitario con los puntos de la malla. El problema que se puede presentar aquí es que las celdas, los cuadriláteros de la malla, no tengan la geometría deseada. Si le hacemos un zoom en esta región, en esta parte, vemos que algunos de los cuadriláteros ya no se parecen a rectángulos, hay incluso a trapecios, hay algunos que ya se parecen más a triángulos y tienen precisamente, son muy elongados en las fronteras y en otras partes son muy pequeños. Podemos construir las parametrizaciones sobre regiones complicadas, pero también tenemos que cuidar la geometría que tienen estos cuadriláteros, porque esto es lo que afecta a las parametrizaciones. La calidad de la parametrización va a repercutir precisamente en la aplicación donde deseemos usar esta parametrización. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a construir mallas de cuadriláteros, parametrización de la región, de modo que la geometría de las celdas sea mejor que la que tenemos ahorita? Y entonces aquí viene la idea del divide y vencerás. Separar la región de estudio, que es complicada, en regiones más sencillas de abordar, donde podamos construir parametrizaciones que tengan la geometría deseada. Eso es lo que hacemos. Vamos a construir una familia de parametrizaciones locales en vez de una sola parametrización global. Entonces lo que hacemos es, a la región de estudio, vamos a construir parametrizaciones sobre subregiones de la región. Entonces separamos la región de estudio en regiones más sencillas y sobre esas vamos a construir parametrizaciones. Y vamos a pedir que esas parametrizaciones coincidan. Aquí se ven las intersecciones o las líneas rojas. Esas parametrizaciones, los puntos, tienen que coincidir en estas intersecciones. Y además, queremos que las celdas de esas parametrizaciones sean aproximadamente rectángulos. Y vemos que al hacer esta construcción, en vez de tomar una sola parametrización global, consideramos una familia de parametrizaciones con mejor geometría en sus celdas. Y eso precisamente nos va a permitir abordar las aplicaciones problemas donde, si bien puede haber mal condicionamiento debido a la geometría, hay que evitar eso mejorando la geometría de las celdas. Y de aquí incluso vemos cómo el problema, a diferencia que tenemos de la región anterior,
anterior, esta malla que se hizo una malla global sobre toda la región, la parametrización, aquí que tenemos, se hicieron parametrizaciones locales y la ventaja que tienen es que mejoran la geometría de las celdas. Y entonces vamos a explicar cómo construir esta familia de parametrizaciones. La metodología que seguimos para construir esta familia de parametrizaciones, esta es una metodología que seguimos de 4 pasos. Y para explicar esta metodología, vamos a considerar una región, en este caso la región del Golfo de México. Esta región que presentamos es simplemente conexa. Aquí tenemos lo azul, viene siendo toda la región. Aquí se considera Cuba como parte, esta parte se considera todavía y no es un agujero. Aquí la región es simplemente conexa a la que vamos a considerar. Pero la idea es la misma y se puede extender también a regiones con agujeros. Entonces vamos a considerar ahorita con regiones simplemente conexas esta región, qué es lo que vamos a hacer para generar una malla, una familia de parametrizaciones sobre la región que vamos a considerar. Lo que hacemos es lo siguiente. En ocasiones la frontera de la región puede tener miles de puntos. Algunos de estos puntos pueden ser ruido, redundantes o lineales. Y en ese sentido conviene aproximar la frontera por otra curva poligonal que preserve la forma de la región. Como vemos aquí, la frontera que tiene el Golfo, la del lado izquierdo, tiene 316 puntos, pero algunos de esos son colineales y hay algunos puntos redundantes en la región que nosotros podemos eliminar preservando la forma de la región. Entonces, de 316 puntos, la curva pasó a 200 puntos. Vemos que ya los puntos colineales se eliminaron y nada más quedaron los puntos necesarios que conservan la forma de la región. Esto puede verse como un preprocesamiento del contorno de la región para que así facilite la construcción de la malla. Entonces, vamos a ver que una vez que ya tenemos nuestra curva, nuestra frontera aproximada, el siguiente paso va a ser separar la región que es muy complicada en regiones que sean más sencillas. Lo que hacemos es separar la región en regiones que sean aproximadamente convexas, en el sentido de que cumplan ciertos criterios de concavidad. Entonces la región complicada ya se separó aquí en 17 regiones. Estas son regiones que no se traslapan. Y entonces ahora la idea es parametrizar cada una de estas regiones. Lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a parametrizar la frontera de cada región. Ese es el siguiente paso. Vamos a enfocarnos en la región 17. Y para parametrizar la frontera de esta región, vamos a separarla en secciones poligonales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la frontera de la región va a corresponder a los 4 lados del cuadrado. Para ello, aquí identificamos 4 esquinas, marcamos acá con estrellas, la primera esquina, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, en cada una de las regiones se va a hacer una parametrización al cuadrado unitario. Y entonces se divide en 4 lados. El lado de abajo, bottom, el de la derecha, el lado de arriba, que está compuesto por este segmento y el de acá, y el lado de la derecha, compuesto de un solo segmento. Aquí, lo curioso es que en la parametrización de la región hay que considerar a su vez que vamos a necesitar también que sean compatibles con las otras regiones.
en el sentido de que los puntos que tienen colindantes con las otras regiones sean los mismos. En este caso, la frontera de la región 17 debe tener los otros puntos colindantes con las otras 4 regiones que son colindantes, con esta región naranja, esta otra región de acá y las otras 2 regiones. Como observamos acá, son con la región 5, 15, 16 y 14. Con esas 4 regiones tenemos que tener la misma cantidad de los mismos puntos en las intersecciones para que haya la compatibilidad entre estas regiones. Además, para que podamos generar nuestras mallas estructuradas, necesitamos que las fronteras opuestas tengan la misma cantidad de puntos. Como vemos, la frontera de abajo se divide en 3 secciones. La suma de los puntos son de 104 y la frontera de arriba también se divide en 3 secciones y su suma da el mismo número de puntos. Y lo mismo va a pasar con las otras fronteras opuestas. Las fronteras de la derecha, que son 2 de 96 puntos, van a corresponder con la frontera de la izquierda de 96 puntos. De esta manera vamos a obtener ahí tamaños compatibles, porque lo que queremos es extender esta parametrización de la frontera al interior como una malla estructurada, y para ello las mallas requieren esos tamaños compatibles. Entonces, una vez que parametrizamos la frontera de cada región, la extendemos al interior como una malla estructurada. Entonces, esta malla estructurada de cuadriláteros nos da una parametrización bilineal de la región de estudio. La parametrización, la 17, compatible con las otras fronteras. Vemos que es compatible, aquí están las intersecciones con las otras regiones. Y además, cuando juntamos estas mallas, lo que vamos a tener es la familia de parametrizaciones que nosotros conocemos como una malla estructurada por bloques. Y entonces aquí está, esta es la metodología para construir este tipo de parametrizaciones, esta familia de parametrizaciones sobre este tipo de regiones complicadas. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a dar una descripción más detallada de los pasos del método. Entonces vamos a ver en el primer paso, que es la aproximación de la frontera, cuál es la idea que nosotros hacemos para aproximar la frontera. Nosotros aproximamos la frontera de la región por una curva cerrada que preserve la forma. Preserva la forma en el sentido de que conserva puntos distintivos de la región y que tiene aproximadamente el mismo perímetro. Por ejemplo, aquí, en la frontera del Estado de México, se aplicó una reducción de puntos de 366, se pasó a 205 puntos. En la curva roja que ven ustedes es la nueva curva aproximada y la curva original es la curva azul. Y vemos que en esta figurita, como esas curvas se están traslapando, justamente que se está eliminando los puntos que son redundantes, que no están contribuyendo. Y entonces aquí viene la pregunta, pues bueno, ¿cómo vamos a construir estas curvas que preservan la forma de la región? Entonces, una idea es la siguiente. Vamos a hallar la curva de perímetro mínimo en una vecindad de la frontera. Entonces, sobre una vecindad de la frontera vamos a resolver un problema de optimización que minimiza el perímetro. Pero la idea es de que al estar en una banda alrededor de la vecindad, esa curva va a preservar la forma. En el siguiente paso, vamos a eliminar puntos, porque con el suavizamiento, en este primer paso, se alinearon puntos y ahora, en la segunda etapa, se van a eliminar mediante algún criterio de colinealidad. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es identificar los puntos que van a maximizar la longitud de los segmentos de la nueva curva
y que minimizan los errores respecto a la aproximación. Si nosotros identificamos estos puntos, que vienen siendo los puntos distintivos acá, podemos entonces aquí generar aquí una curva que al eliminar esos puntos sigue preservando la forma de la región. Entonces, estas dos etapas del método nos han permitido en nuestros ejemplos preservar la forma de regiones, incluso complicadas, y entonces facilitar así la construcción de las parametrizaciones. Entonces, esta es la primera etapa, el preprocesamiento. Lo resolvemos en dos fases: suavizamiento y eliminación de puntos. La parte interesante que viene acá es la descomposición de las regiones. ¿Cómo vamos a separar la región complicada en regiones que sean aproximadamente convexas? Bueno, la región puede tener agujeros. ¿Cómo vamos a separar esta región? La laguna de Tamiahua que vemos acá tiene 7 agujeros. Lo que vamos a hacer, vamos a separar primero la región múltiplemente conexa en regiones simplemente conexas. Separamos las regiones que tienen agujeros en regiones sin agujeros. Esa es la primera etapa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer cortes. Los cortes, recordamos que van a unir las fronteras de dos puntos de la frontera de la región sin que intersequen a algún otro punto de la frontera. Y la idea pues es unir puntos de la frontera interior con puntos nosotros hemos hecho una descomposición interactiva por cortes para separar la región múltiplemente conexa en regiones simplemente conexas. Y luego viene una segunda etapa. En esta segunda etapa, las regiones simplemente conexas se van a separar a su vez en regiones admisibles. Regiones admisibles en el sentido de que cumplan criterios de concavidad. Al final, si tenemos 8 regiones simplemente conexas, esas 8 regiones se separan al final en 24 regiones admisibles. Cumplen criterios de concavidad. Esos criterios de concavidad precisamente lo que hacen es tomar en cuenta la envolvente convexa de la región y miren la distancia que hay entre la frontera de la región con la frontera de su envolvente convexa. Precisamente esta es la idea, porque vamos a separar las regiones que son simplemente conexas en este tipo de regiones. Y adivinen qué, nuevamente vamos a usar cortes y vamos a hacer una descomposición recursiva por cortes. Para separar entonces las regiones que no cumplan criterios de concavidad, vamos a entonces usar cortes. Ahora bien, estos criterios de concavidad, nosotros hemos propuesto criterios que han sido motivados por la descomposición dual de estos otros autores, y precisamente esta descomposición nosotros la hemos adaptado, porque en ellos lo que proponen es separar la región en estas aproximadamente convexas, en regiones aproximadamente convexas, pero lo que a nosotros nos interesa es separar las regiones en regiones que sean fáciles de mallar. Entonces no tenemos que tener tanto cuidado con el control de la convexidad como tiene este otro trabajo. Lo que hacemos entonces es separar por un corte la región en dos. Y lo vamos a hacer de manera recursiva. Entonces, si la región no satisface los criterios de concavidad, se va a separar en dos cortes. Y precisamente, ¿cómo vamos a elegir estos cortes? Bueno, una idea es conectar los puntos que estén alejados de la frontera del envolvente.
Entonces tomamos un punto de la frontera de la región original que está alejado de la frontera de la envolvente convexa, que es la línea morada que ven acá. Podemos tomar el otro punto de corte con este mismo criterio. Hay otros criterios también que se pueden verificar en esta descomposición y otros que también hemos probado. Y entonces, al tener este corte, la región se separa en dos. Lo que pasa aquí es de que para escoger este corte, en ocasiones se introducen puntos sobre la frontera de la región. La ventaja que tiene sobre otras descomposiciones que hemos encontrado en la literatura es que no introducimos puntos interiores. Y esto nos permite precisamente generar las mallas estructuradas sobre las regiones al no introducir puntos interiores y solamente conectarlas por los cortes. Y precisamente son los cortes las intersecciones de las regiones. Y es algo curioso porque en ocasiones si un corte no es convincente para el usuario, se puede hacer un corte de manera interactiva, porque al fin y al cabo nosotros deseamos elaborar aquí un sistema para construir nuestras parametrizaciones. Este sistema, el usuario puede elegir aquí sus cortes de manera interactiva, basados en este método que vemos acá, y basado en criterios de concavidad. Cuando diga, bueno, la región no satisface ese criterio de concavidad, bueno, vamos a hacer un corte. Y para guiarnos del corte, pues vemos la envolvente convexa de la región. Entonces, la clave de aquí es cómo separar la región, cómo saber si la región podemos construir una parametrización adecuada. Vale la pena aquí examinar su concavidad, porque es la concavidad de la región a partir de la cual nosotros podemos construir esas parametrizaciones. Esa descomposición de la región está dada por la concavidad de la región. Y les digo, es una descomposición recursiva. Se separa primero, entonces hacemos un corte de una región y la nueva región se le hacen a su vez otros dos cortes. Lo interesante es que al ser recursiva por cortes y cada corte se separa en dos regiones, se está construyendo un árbol binario. Y las ramas de ese árbol binario son precisamente las regiones finales con las que nos quedamos. Entonces podemos guardar precisamente la información de los índices donde se hizo los cortes, porque esa información la vamos a ocupar para parametrizar las fronteras. Entonces, ya tenemos aquí una descomposición de la región en regiones admisibles, que no se traslapan porque sus intersecciones son cortas precisamente. Ahora vale la pena saber cómo construir la parametrización de las fronteras. Nuevamente recordamos que lo que hacemos es cada una de las regiones es una parametrización sobre el cuadrado unitario. Entonces, como primer paso, hay que identificar 4 puntos sobre la región que corresponden a las esquinas del cuadrado donde se va a hacer el mapeo. ¿Cómo identificar esas 4 esquinas? Que aquí marcamos como con estrellitas en la región 2 que vemos aquí. 1, 2, 3, 4. Una idea que hemos tenido ahorita es buscar 2 puntos de la región que estén diametralmente opuestos, ya sea los 2 puntos que nos den el diámetro o la línea recta, o bien usar la longitud de arco para obtener esos 2 puntos que estén diametralmente opuestos. Entonces ya así podemos escoger 2 de esos puntos. ¿Cómo escogemos los otros 2? Bueno, para escoger las otras 2 esquinas, lo que hacemos es, vamos a separar la región, pero la idea es de que las fronteras, las curvas, las 4 curvas que van a resultar, la de abajo, la de la derecha, arriba, izquierda, buscamos una elección de esquinas, de modo que los 2 puntos restantes, por los 2 puntos restantes, podamos obtener fronteras opuestas que tengan aproximadamente la misma longitud.
Como vemos aquí, en la frontera Q5 o la frontera Q9, las de arriba y la de abajo son fronteras opuestas que tienen aproximadamente la misma longitud. Y lo mismo para las otras fronteras opuestas de la derecha contra las fronteras de la izquierda. Seleccionamos los otros dos puntos para que esta elección se haga con curvas opuestas de aproximadamente la misma longitud. Y entonces esto ya nos permite elegir de manera automática las 4 esquinas y por ende las 4 curvas en las que se va a separar la frontera de la región. Pero recordemos que las fronteras deben de ser compatibles con las otras intersecciones. Entonces, vamos a separar cada una de las 4 curvas que hemos obtenido, las vamos a separar a su vez en curvas poligonales, UDP. Esas curvas poligonales, si nosotros extraemos aquí este cachito de la frontera de derecha de la región 2, vemos que se pueden separar en 2 tipos. Vemos que tenemos aquí 3 segmentos, 3 curvas que corresponden al lado derecho de la región 2. Vemos que Q8 y Q6 corresponden a las fronteras de la región original. En cambio, Q7 corresponde a un corte. La intersección, recordemos, la intersección de las regiones es un corte por construcción. Y aquí es precisamente la idea, que las curvas poligonales se separan en curvas que son de la región original o cortes. Y hacemos esta misma separación para cada una de las otras regiones. Como vemos aquí, también del otro lado, por la región 3 en el lado izquierdo, que es el lado que colinda con la región 2, se separaron aquí la frontera de la derecha en 2 curvas, Q16 y Q17. Una es frontera de la región original y la otra es un corte. Entonces, esta misma descomposición de las fronteras las vamos a hacer en cada una de las regiones. Ya una vez que separamos las fronteras en curvas poligonales, vamos a reparametrizar cada una de esas curvas poligonales que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque queremos tamaños compatibles. Recordemos, las curvas opuestas de arriba y abajo deben tener los tamaños compatibles, el mismo tamaño, y también los de la izquierda contra los de la derecha. Por ejemplo, aquí vemos la frontera de la región 2 que vemos acá, tenemos aquí el M5 contra el M9, que son de las fronteras verticales, son del mismo tamaño. Y en cambio el de las regiones de la izquierda y de la derecha, vemos aquí la región, la M14 de la región 3, aquí tenemos una sola curva para el lado derecho, pero 2 curvas para el lado izquierdo, que se separan. Entonces aquí tenemos la suma de estas dos, menos el punto de intersección, tiene que ser el tamaño de M14, para que sí haya mismo número de puntos en fronteras opuestas. Pues bien, esto entonces nos dice que tenemos 2 ecuaciones por cada una de las regiones. Y ahora nos falta la parte de los cortes, porque los cortes van a agregar una ecuación por cada corte. Como vemos aquí, por la región 2 y la región 1 se intersecan en M2 y en M11, que son los cortes, pero uno está de un lado de la región y otra está del otro lado de la región 2. Y resulta que nosotros tenemos tantos cortes como número de regiones, menos 1. Entonces, al final, lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones lineales, y las incógnitas de ese sistema de ecuaciones lineales van a ser precisamente el número de puntos de las secciones poligonales. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos que calcular? Pues bueno, hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, estas incógnitas, si nosotros pasamos aquí del lado derecho, vemos que los coeficientes son 1, pero también
por los otros índices que no están presentes son ceros. Lo mismo acá, los coeficientes son unos, ceros, y cuando pasamos de este lado, la contribución de los cortes nos dan -1. Mientras que estos son los coeficientes de la matriz que nos dan ceros, 1 y -1, y del lado derecho vamos a tener ceros o bien coeficientes enteros. Precisamente combinamos estas tres condiciones en un sistema de ecuaciones lineales que tenemos es casi 3 veces el triple del número de regiones por el número de secciones poligonales. Recordamos que contamos las secciones en ambos lados del corte. Este es un sistema de ecuaciones con coeficientes enteros. Las variables aquí son enteras. El lado derecho también es un vector de enteros. Pero hay un pequeño problema con este sistema de ecuaciones. Está indeterminado. La razón es que dividimos cada región en al menos 4 curvas frontera, las que corresponden a los lados del cuadrado. Y entonces lo que tenemos es de que el número de columnas va a ser más grande que el número de renglones. Entonces tenemos una infinidad de soluciones. Pero la pregunta es, bueno, tengo varias maneras para elegir los tamaños compatibles, pero ¿con cuál de ellos me conviene? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a pedir que el número total de puntos en las secciones poligonales sea lo más pequeño posible. Y como restricciones, pues vamos a pedir, además de las ecuaciones que ya tenemos, vamos a distribuir al menos tantos puntos en la frontera en base a una proporción de la longitud de estas curvas poligonales. Comparamos la longitud de la curva poligonal más pequeña contra el resto, y esta nos da una proporción de las longitudes. Esta proporción de las longitudes vamos a distribuirla en cada una de las secciones poligonales para que nos den tamaños razonables en cada una de las fronteras. Y además vamos a controlar la densidad de la malla que vamos a generar agregándole un factor a este numerito que depende de la longitud. Entonces, ahí está el detalle. Pedimos que minimizar el número total de puntos, pero con que al menos cada curva poligonal distribuya tantos puntos como su longitud se lo dice. Y esto nos da lugar a un problema de programación lineal entera. Como habíamos visto, la matriz es de coeficientes enteros, 0, 1, -1. Las variables que queremos son los tamaños. El lado derecho es de enteros y la restricción que pedimos a distribuir al menos tantos puntos como la longitud nos dice. Entonces, ese es un problema de programación entera. La pregunta, bueno, ¿es factible este problema? La respuesta es sí, precisamente por construcción, porque nosotros hemos separado las regiones por cortes. Al separarla por cortes nos garantiza de que precisamente el teorema de Hoffman-Kruskal, un resultado de programación entera, que los determinantes de la matriz sean 1, -1, precisamente, y los coeficientes son 0, 1 y -1. Entonces, construcción por cortes nos permite entonces que este problema de programación entera sea factible por construcción. La pregunta es, bueno, ¿es factible? Sí, entonces la idea es nuevamente usar los cortes, porque este método, lo que se hace es de subespacio original, se van haciendo cortes de ese subespacio para ir resolviendo ese problema. Nuevamente el problema, al estilo divide y vencerás, se separa en más pequeños, fáciles de resolver, y es precisamente la idea que nosotros hemos venido siguiendo, cómo repercute también hasta en el método y cómo se resuelve de programación entera. Entonces, al resolver este problema de programación entera, lo resolvemos ya con
solver adecuado, ya podemos obtener los tamaños compatibles de cada una de las regiones de manera automática. Y además, recordemos que podemos elegir de manera automática las esquinas de cada región. Eso nos permite automatizar el proceso de la parametrización de las fronteras. Entonces, la idea es que este sistema sea lo más automático posible y precisamente con este problema de programación entera y una elección automática de las esquinas nos permite hacer esta automatización en la parametrización de las fronteras, salvo el factor de densidad que nosotros podemos controlar. Precisamente es el factor de densidad que va a multiplicar a cada una de las proporciones de las longitudes. La constante aquí, L de P que ven, son las longitudes, se multiplica por ese factor de densidad. De ese modo podemos generar mallas que sean pequeñas o mallas muy densas, en el sentido de que tienen demasiados cuadriláteros. Y esa es entonces la ventaja, que ya podemos construir nuestras parametrizaciones de manera automática una vez que ya separamos la región. Entonces, vamos a extender esa parametrización que ya tenemos de la frontera y se hicieron como unas curvas poligonales compatibles al interior. Entonces, el problema es cómo extender esas curvas poligonales que tienen tamaños compatibles al interior. Lo que se hace en el grupo Una Malla es resolver un problema de generación variacional discreta. El problema que tenemos acá es encontrar los puntos interiores que tenemos acá, ahora en esta región. Y este problema de generación variacional discreta, la idea es la siguiente. Se va a minimizar un funcional que genere y preserve celdas convexas. Y este funcional, lo que se va a hacer es de una malla inicial que se da sobre la región, se va a construir una malla más suave, donde las celdas sean convexas, y nosotros queremos que también ese funcional nos genere celdas que sean aproximadamente rectángulos. Y lo que hacemos es combinar un funcional que genere y preserve esas celdas convexas con otro que genera rectángulos. La pregunta es, bueno, ¿con qué malla inicial vas a empezar tu optimización? Lo que se hace es usar una interpolación transfinita. Esa interpolación transfinita requiere precisamente que los tamaños de las fronteras supuestas sean compatibles para poder así extender la parametrización al interior. Pero esa interpolación transfinita está bien como malla inicial, pero los cuadriláteros pueden quedar doblados. Y para ello entonces se resuelve ese problema de optimización. Se suaviza la malla inicial y se obtiene ahora una malla donde los cuadriláteros tengan la geometría deseada, que es lo que nosotros queremos. Además, si nosotros queremos acumular las celdas, los cuadriláteros en la frontera, es posible si nosotros ponderamos el funcional que nosotros elegimos. Y en la literatura del grupo Una Malla, este funcional mide propiedades como las áreas, los ángulos de los cuadriláteros, para poder generar ese tipo de celdas que sean aproximadamente cuadriláteros. Son trabajos que anteriormente ya se habían desarrollado en el problema continuo, el funcional. Lo que se hace es una discretización aquí, y las variables son los puntos interiores de la malla. Entonces fijamos los puntos de la frontera a lo largo de la optimización y buscamos que los puntos interiores introducidos por la interpolación transfinita se transformen ahora en los puntos de la nueva malla. Y esto nos ha permitido generar nuestras familias de parametrización. Generamos las mallas estructuradas en cada región. Como vemos aquí, esta es una malla de la araña, una región simplemente conexa, pero muy complicada, con ruido que vemos aquí. Podemos generar aquí también las mallas y vemos que los cuadriláteros se acumulan en la frontera de la región. Son compatibles las fronteras,
Y también podemos hacerlo para regiones múltiplemente conexas con la misma metodología. Nuevamente, con la laguna de Tamiagua se separó en 24 bloques, y aquí hacemos un zoom, donde tenemos aquí el agujero, y vemos cómo las mallas precisamente se intersecan los puntos de la frontera por la compatibilidad que ya nosotros habíamos generado. Y se generan ahí cuadriláteros que sean aproximadamente rectángulos. Está bonito, pero hay un detalle todavía. Y es que nuestras parametrizaciones son continuas en las intersecciones, en los cortes, pero no son suaves en esos cortes. Y por lo mismo la suavidad que tienen aquí las líneas que vienen de las parametrizaciones no se puede pasar entre una región y otra. Y el problema que viene es el problema de suavizar la parametrización global. Entonces la idea es, bueno, si ya tengo cada una de las parametrizaciones, cada una de las mallas, ahora voy a hacer combinar esas mallas para hacer una malla donde las cepas queden, como vemos aquí, más suaves, las líneas pasan entre una región y la otra. Y esto nos lleva nuevamente a reconsiderar el problema de optimización que ya hemos generado. Quiero recalcar aquí que, a diferencia del problema de programación entera, el problema de optimización que tenemos aquí tiene un número de variables, son bastantes, porque lo que tenemos son cada uno de los tamaños compatibles de la malla, y además esos se multiplican para tener los puntos interiores. Pues todas las variables acá son las coordenadas de los puntos interiores. Es un problema de programación, de optimización, sin restricciones, pero a gran escala. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, ya habíamos resuelto el problema para cada una de las mallas estructuradas, y lo que vamos a usar es el mismo funcional que ya habíamos usado en cada bloque, lo vamos a usar para hacer el suavizamiento global, donde la malla inicial es la malla que se pega, es la unión de las mallas estructuradas que ya tenemos en cada uno de los cachos. Pues unimos los cachos en una sola malla y vamos a requerir un optimizador eficiente para resolver este problema de gran escala. Entonces ahí son dos tareas que vienen. ¿Por qué? Porque queremos hacer una malla más suave donde las líneas vayan entre una región y la otra. Y entonces el primer problema es cómo vamos a unir las mallas. Bueno, aquí viene una idea que también habíamos visto, que es vamos a hacer una unión recursiva. Recordemos que la descomposición era recursiva por cortes, la región se separaba en dos. Bueno, en la unión vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir cada dos piezas cada dos mallas hasta generar la malla global. De modo que la frontera de la nueva malla esté dada por las fronteras de las mallas anteriores sin los cortes, porque es precisamente los cortes donde hay la intersección. El interior de la malla va a estar dada por las interiores de las otras mallas que vamos a unir, y aquí es donde ya se le pegan los cortes. Y las conexiones que vamos a tener ahora van a estar dadas por las otras mallas. Pero en los cortes aquí la situación cambia, porque es donde se conectan entre una región y la otra. Y precisamente en las conexiones lo que se hace es una permutación de índices para que se puedan construir la malla global. Veamos, por ejemplo, el Estado de México. Vamos a generar mallas sobre cada una de las que separan regiones, que nosotros generamos mallas. Y esto ilustra cómo se va pegando cada dos piezas. Se va agregando en cada paso una nueva pieza de manera recursiva hasta obtener la malla global. Empezamos de acá, se junta esta otra pieza, luego se va juntando otra nueva pieza y así se va de manera recursiva hasta que quede pegadas las mallas en una sola. Pues una vez que ya pegamos las mallas, ahora tenemos que suavizar esa malla inicial. A diferencia del proceso de optimización que teníamos para las mallas estructuradas, habíamos usado un método
LBFGS, que solo usa información del gradiente. Necesitamos ahora un optimizador más potente. Usamos el método de Newton truncado con región de confianza. Este método usa información del Hessiano, lo que permite que la optimización se haga más rápido, a diferencia de este otro método de optimización. Lo que pasa que fue un poco más el problema de la programación, porque está implementado en Fortran 77 y ya teníamos generadas las rutinas para generar mallas estructuradas, pero ahora queremos generar mallas estructuradas por bloques. Entonces adaptamos precisamente los códigos de Tron a nuestras necesidades, y para eso adaptamos el código en el lenguaje de programación Julia, que me gusta usar. Y eso es una adaptación casera de este código, pero que ahora nos permite generar nuestras mallas estructuradas por bloques para que queden ya suaves. Entonces veamos, aquí tenemos la región del Golfo, aquí tenemos la malla estructurada por bloques sin suavizar. Vemos cómo aquí en los cortes, si se le hace un zoom, tenemos aquí que se están acumulando las celdas. Y ahora, cuando le aplicamos el optimizador, vemos nuevamente aquí la malla estructurada por bloques. Pero ahora la diferencia es de que ya no se ve, se acumulan los cuadriláteros alrededor de las intersecciones. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque ya se suavizó aquí con el proceso de optimización. Conservando aquí el mismo funcional que se había hecho en cada uno de los bloques, se conserva entonces ese suavizamiento, las mismas propiedades de las celdas, y vemos también aquí que incluso algunas de las celdas se acumulan en las fronteras, pero ya no se acumulan en los cortes, y esa es la enorme ventaja que tiene, que ya las ligas que venían ya pasan entre una región y otra de manera continua, a diferencia de esta otra, donde se detenían en los cortes. Y es precisamente aquí en la península de Yucatán con Cuba. Aquí era donde había un corte, y aquí ya una vez en el suavizamiento ese corte ya se suavizó en una línea curvilínea y ya no es una recta. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado bien de tratar de generar parametrizaciones donde las celdas sean aproximadamente convexas. ¿Qué pasa aquí? Que las regiones son aproximadamente convexas y queremos que cada uno de los cuadriláteros sea aproximadamente rectángulos. Pero, ¿cómo saber si el cuadrilátero es aproximadamente rectángulo? Bueno, en el grupo de trabajo Una Malla, el doctor González ya introdujo una medida para medir precisamente qué tan lejos está un cuadrilátero de ser un rectángulo. Esta medida lo que hace es toma las diagonales opuestas y separa el cuadrilátero en dos triángulos. Luego, con la otra diagonal en otros dos, y calcula el área de esos triángulos, cuatro triángulos en los que se separa el cuadrilátero. Entonces, con estas áreas y con las longitudes de los segmentos superiores, se puede obtener una medida que nos permite decir este cuadrilátero qué tan cerca está de ser un rectángulo. Y esta es una medida que toma el valor de 1 cuando está cerca del cuadrilátero de ser un rectángulo. Y lo que nosotros tenemos aquí es la calidad de la malla está reflejada en cuántos cuadriláteros tienen una medida cerca de 1. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí, esta es la malla sobre una región, se separó aquí en 2, pero vemos la medida de calidad. Las celdas amarillas dicen que tienen una calidad intermedia entre 0.4 y 0.8. Todas están aquí, pero no tiene ninguna cuadrilátero donde la calidad es mayor a 0.8. De ahí el suavizamiento, porque cuando nosotros suavizamos, podemos mejorar esta calidad con el funcional que hemos elegido. Entonces, de no tener ninguna celda con calidad alta por arriba de 0.8, ya tenemos ahora el 77% de las celdas con calidad ahora
de mayor de 0.8. Recordemos, mientras más cercano a uno sea, la celda se corresponde más a un rectángulo. Y es lo que tratamos de identificar. Unas rojas que tenemos acá son las celdas que se alejan más del cuadrilátero de un rectángulo y se parecen más a triángulos. Y hacemos lo mismo para la malla del Golfo, la malla estructurada por bloques. Vamos a hacer aquí un mapa de calidad donde lo que refleja precisamente los colores es el número, un porcentaje de las celdas donde la calidad está por debajo de 0.4, que son no son muy buenos esas celdas, son más aproximadamente a triángulos, papalotes. Las zonas, las franjas amarillas que ven acá van a corresponder a celdas con una calidad intermedia, y se ve que la mayoría de las celdas que vemos acá, los cuadriláteros, hay un 92% de cuadriláteros sobre toda la región que tienen, nos dice, ese 92% de cuadriláteros están cerca de ese rectángulo, precisamente porque su medida de calidad no lo indica. Cuando nosotros suavizamos, ese porcentaje eleva, aquí en este caso del 92 al 95%. ¿Qué pasa? Porque cuando se suaviza, los cuadriláteros que se habían acumulado en solo una de las regiones acá, se puede mejorar la calidad al hacer el suavizamiento y permitir que las líneas fluyan entre una región y la otra. Eso nos permite mejorar la calidad. Pues bueno, este trabajo, esta metodología que hemos desarrollado ahorita en este proyecto de investigación, pues nos ha valido precisamente para hacer una publicación aquí en esta conferencia en UNCRIT que hubo el año pasado, donde nosotros publicamos el método para construir las parametrizaciones sobre regiones simplemente conexas. Estamos trabajando ahorita todavía para extenderlo para las regiones múltiplemente conexas. Pues bueno, ¿qué falta por hacer? Vamos a formalizar todavía algunos aspectos teóricos y prácticos. ¿Qué pasa? En un principio, en nuestro grupo de trabajo teníamos una idea errónea en donde las regiones que son convexas son fáciles de mallar. Ciertamente son fáciles de mallar, pero no teníamos en cuenta la calidad, la geometría de la celda. Porque, por ejemplo, se puede mallar un cuadrilátero, pero ¿qué pasa? La calidad no es muy buena. Y eso se debe a la presencia de ángulos que son muy pequeños. Y entonces ahí viene nuestra nueva tarea. Queremos construir parametrizaciones donde la mayoría de las celdas sean aproximadamente rectángulos. ¿Qué pasa? Ahora no habíamos considerado las regiones donde tenemos ángulos pequeños. Y eso nos permite ahora volver aquí a examinar nuestra estrategia y considerar esos casos que anteriormente no se habían considerado. Y pues bueno, como nosotros queremos extender nuestra metodología a regiones con agujeros, lo que presentamos aquí es una región donde tiene un agujero. Este agujero está en forma de trinche en la curva roja que vemos acá. Y aquí se ve que tiene como dos puentes. Ese es el primer puente y ese es el segundo puente, pero que entra dentro de este trinche. Se hace una malla estructurada por bloques sobre la región, una familia de parametrizaciones es lo que obtenemos. Pero vemos aquí que donde se hicieron los cortes, tenemos un corte, otro corte y otro cap. Ahí las parametrizaciones son continuas, pero no son suaves. Todavía nos falta precisamente el método que tenemos, el suavizamiento global, porque ahorita lo hemos hecho para regiones simplemente conexas y lo vamos a extender, ese suavizamiento, para regiones múltiplemente conexas. Nuevamente este trabajo nos da para más todavía y queremos extenderlo. Tal vez ya no alcance para el trabajo de doctorado,
pero la idea es de que en ocasiones algunos de los contornos que se extraen de imágenes tienen fronteras, por ejemplo, de curvas poligonales. Y es ahora los agujeros que se abordan, deseamos abordar agujeros donde sean curvas poligonales, es decir, el interior es vacío. A diferencia donde eran regiones simplemente conexas, queremos ahora curvas poligonales, esas regiones rojas que vemos acá, y generar las mallas compatibles tanto dentro del agujero como fuera del agujero. Todo viene siendo ya para más adelante. E incluso, precisamente, también queremos darle una aplicación. Queremos usar nuestras mallas en la solución numérica de una ecuación diferencial parcial. Y la mayoría de la gente lo que hace es usar este tipo de mallas en elemento finito. Entonces sería muy buena idea usar este tipo de mallas para resolver algunos de esos problemas. Pues bueno, de mi parte eso sería todo y les doy las gracias para la sesión de preguntas, dudas, comentarios. Iván, muchas gracias por tu charla, muy interesante, siempre enriquecedora y muy atractiva, sobre todo con las aplicaciones que se puede tener para aquellos que realizamos dinámica de fluidos. ¿Hay alguna pregunta en el chat de la charla? No veo preguntas. Ok, y en la página de transmisión de YouTube, ¿alguien nos tiene alguna pregunta? Sí, Me comenta. ahorita las comparte Ernesto. Ok. Ok, hay un comentario que ciertamente el problema de parametrización de estas regiones ya se había abordado anteriormente en el grupo Una Malla, pero cada vez van surgiendo nuevas inquietudes de refinar los procesos, los métodos anteriores, para que así puedan tener estas mallas aplicaciones en otras áreas, de lo que también nosotros deseamos. Gracias, Iván, hay un comentario que es sobre las mallas pueden evolucionar en el tiempo. En este caso, las mallas que generamos son estáticas. Sin embargo, hay trabajos donde precisamente se genera la actividad en el tiempo. Por ejemplo, si tienes un círculo en la malla y queremos que ese círculo pase de un lado de la frontera al otro, es posible, sí, pero la estrategia ya es diferente, porque hasta ahorita en la optimización no hemos considerado el tiempo, son estáticas. Preguntan también respecto al proceso ¿qué nos puede decir al respecto? Y si la utilización del lenguaje de programación muy a favorecido el desarrollo de... Perfecto. Sí, sobre la parte computacional, en efecto, al principio se tenía el trabajo implementado en lo que era en MS2, luego el trabajo evolucionó ya después en los 2000 a la parte de lo que viene siendo C. Otros compañeros empezaron a trabajar la parte con agujeros, incluso sobre C++, pero esa parte seguía siendo todavía, requería intervención manual. La parte de automatización apenas empezó a abordar en los últimos años, y la parte más pesada del proceso es la optimización que se hace para suavizar las mallas. Ciertamente esa se había realizado usando el código de Tron, de Fortran 77,
Este código de Fortran se usa para generar mallas estructuradas sobre una región, y lo que nosotros hicimos ahora fue adaptarlo precisamente a la generación de mallas estructuradas por bloques. El suavizamiento, el número de variables aumenta en consideración de considerar un solo bloque. Y la parte un poco pesada aquí pues fue, pues bueno, adaptar el código que tenemos aquí, el de Tron, a de Fortran 77 a Julia. Este código, pues bueno, es todavía nuestra versión casera, hay que pulirlo, y ciertamente hay otros paquetes de Julia para realizar esta tarea que también usan el Tron, este método de optimización. Nuestro método ahorita todavía no está veloz como el de Fortran en la parte del suavizamiento. Sin embargo, ya hay trabajos que usan precisamente el mismo método de Tron en Julia para problemas todavía más complicados, pero todavía nosotros estamos adaptando nuestro código. Ciertamente se podría mejorar, y la idea es que en Julia pues, tu código sea fácil de implementar. En mi opinión, el código fue fácil no es tan complicado como C++, se siente como Python o como MATLAB para los programadores, y muy cómodo para mí para usar este lenguaje de programación, sobre todo en la parte de generación de mallas, en la parte de CAD, que también ahí se está empezando a desarrollar algunos paquetes en Julia, pero que todavía no hay tanto avance, y entonces la idea es que esto sea más adelante una contribución al respecto. Con nuestra versión casera, nosotros nos falta refinar ahí todavía para que sea tan veloz como para que sea a la velocidad de Fortran. Muchas gracias, Iván. Sí. Yo solo una última pregunta. Más o menos, si ustedes les dan una región en un estimado, ¿cuánto es el tiempo de procesamiento? Porque esto sería, al discretizar y tener la malla, pues sería como la condición inicial, ¿verdad? Sí, así es. Una vez que la tienes, ya la manejas. Sí. Porque lo que sigue de ahí viene siendo la parte interactiva de separar la región por cortes. Ok. Una vez que se separa la región por cortes de manera interactiva, con el criterio que expusimos, lo que sigue ya viene siendo la automatización. Ya te genera la malla en cada uno de esos bloques y luego la suaviza. Haciendo la parte más pesada, y todavía se lleva en tiempo, es el suavizamiento global. Porque si hay tamaños que son muy pequeños, el suavizamiento global ahí todavía tarda. Y todavía ahí nos está tardando pues todavía de 5 minutos ahí, en algunas regiones ya complicadas como la del Golfo, la de la Araña, incluso nos ha tardado hasta 20, pero les repito que el código que anteriormente se manejaba, Fortran 77, en las mallas usuales se hace 20, 30 segundos, lo que tardan en regiones como esta, son muy rápidos, pero todavía tenemos que trabajar ahí para mejorar tiempos, precisamente la optimización, es lo que todavía nos hace falta. Muy bien, pues creo que esto da para otra charla en otro momento donde nos puedas exponer todos estos nuevos hallazgos. Sí, son varias tareas, y ahí la moraleja de la historia: separa tu problema complicado en problemas que son más sencillos de abordar. Vaya que sí. Bueno, Iván, pues muchas gracias por tu presentación, ha sido muy emocionante. Esperamos que a los que nos ven de manera sincrónica y los que nos van a llegar a ver de manera sincrónica les haya quedado algo. Iván, ¿pusiste alguna manera de cómo te contacten? No por el momento, pero por favor, si quieren, luego les paso la presentación para que tengan ahí. También nos pueden visitar en el grupo de trabajo Unamaya, en el grupo de trabajo en el que trabajamos. Muy bien, para seguir viendo tus avances del grupo de investigación en donde estás involucrado. Pues muchas gracias a todos los aquí presentes y a todos los que nos vieron en la transmisión en vivo y que nos van a ver en otro momento.
sigan al tanto de las actividades que vamos a tener. Este seminario apenas inicia, se vienen muchos ponentes interesantes y en las siguientes semanas estaremos enviando el mensaje para la siguiente charla. Sin más que decir, muchas gracias a todos. Que pasen linda tarde. Gracias.